Momento, no estábamos grabando. Bueno. Brevemente, Martín consultaba si el tema de la medición de la precipitación que venimos haciendo en casa es volumen dependiente o sea, si nosotros medimos en milímetros lineales y depende del tamaño del recipiente, y lo que estábamos explicando es que no, porque ya sea un recipiente de gran tamaño o un recipiente de pequeño tamaño, ante la misma precipitación, el recipiente de gran tamaño va a colectar más milímetros, va a colectar cierta cantidad de milímetros, y el recipiente pequeño también va a colectar la misma cantidad de milímetros. La cantidad de agua que entra en una palangana o que entra en un frasco chiquito depende de la abertura de la superficie. Una palangana carga más volumen, pero en nivel, en milímetros lineales, va a ser exactamente igual a lo que cargue un frasquito chiquito, ¿sí? Así que era un poco esa la aclaración. La repito porque no estábamos grabando la clase. Sí, ahí Santi está haciendo la aclaración que eso se ve en una diapositiva. Sí, hay una diapositiva donde estábamos hablando de la cantidad de agua precipitada y que si la medimos en milímetros lineales. Santi, ¿vos me estás hablando de la diapositiva del cubo grande y del cubo cortado en muchos cubitos chiquitos? Está, sí. Exacto, la relación es la misma, ¿no? O sea, un recipiente de gran tamaño va a almacenar mucho volumen, muchos centímetros cúbicos, pero, o sea, lo que se llene de ese volumen, de ese recipiente, en la intemperie, ante una precipitación, en milímetros lineales, en altura, va a ser equivalente a la altura que gane un frasco chiquito, por ejemplo, con una abertura pequeña. O sea, el volumen cambia, el desnivel lineal de precipitación caída va a ser la misma, ¿sí? Bien. Vamos a ir arrancando entonces. Ya estamos grabando, ya somos unos cuantos. Voy a ir arrancando por algunos avisos antes de seguir con la clase teórica. Primero que nada, bueno, hice la actualización de los videos hasta la última clase, están todos subidos ya en la plataforma. Hice los cambios en el bloque de los seminarios que ustedes me dijeron, o sea, cargué los grupos nuevos y el grupo de Gastón Contreras y compañía pasó al lunes a las 17 horas. El grupo de Santi Romero, Abel Píparo y compañía también ya está cargado. Así que eso después chequéenlo, digamos, en la plataforma a ver que esté todo bien. Que estén bien asignados los números de papers, el horario, el día y los integrantes. Así que cualquier novedad de eso me avisan. Hola Andrés. Bien, ¿qué más? Un momento, que déjenme que tenga una machete acá armada. Algo que quería comentarles, a ver qué les parece, y también como para ponerlo un poquito en discusión, a ver qué piensan ustedes. Hoy, si va todo bien, deberíamos estar terminando con los temas teóricos, los temas, digamos, que entran en el parcial. Por supuesto, después, como lo dijimos en la clase pasada, lo que veamos en los seminarios también entra, digamos, en los temas del parcial. Sobre todo, digamos, lo conceptual, por eso me interesa, digamos, que aprovechemos la instancia de los seminarios, participen, estén, para que sea, digamos, una instancia también de trabajar temas que después van a entrar en el parcial. Así que, pero hoy cerraríamos, digamos, con las clases teóricas de PowerPoint, digamos, por llamarlo de alguna manera. Lo que nos queda de acá al parcial, de acá al 23 de octubre, tenemos 20 días en el medio. Tenemos 3 clases asignadas a los seminarios y el resto son clases de consulta. Lo que estaba pensando es, ¿se acuerdan del cuatrimestre pasado cuando hicimos clases de repaso y de consulta? Yo lo que hice fue ir a las chapas y dar de nuevo todas las teóricas y las presentaciones de PowerPoint, contarlas de nuevo, lo cual me parece que no sé cuánto sentido tiene, pensando en términos de que las clases están subidas a YouTube. O sea, entonces como que me parece que es un poco reiterativo, digamos, es como de nuevo volver a escupir un montón de información que ya está dicha, y que no solo está dicha, sino que está grabada y subida a internet, digamos. Entonces mi razonamiento es, si alguna de las teóricas no quedó clara, basta con ir y volver a ver el video. O sea, los videos están ahí in eternum, digamos, así que es como material de consulta permanente.
Entonces me da la sensación de que no le encuentro mucha lógica o mucho sentido a que yo vuelva a dar todas las teóricas de nuevo. Me parece un poco reiterativo y como que de alguna forma me da la sensación de que estoy como queriendo meter la información a fuerza de repetición, lo cual me parece que no es pedagógicamente lo más aconsejable. Así que mi propuesta es que trabajemos las clases de consulta y de repaso de una manera un poquito más interactiva, digamos. O sea, que ustedes generen con el estudio, con la lectura del material, dudas, consultas, pongamos en discusión ciertos temas, podamos profundizarlos, trabajarlos, explicarlos de nuevo, que los puedan explicar ustedes mismos también, o sea, cómo los entendieron, o que hagamos, digamos, una cuestión que sea más de intercambio, ¿sí? Y no que yo vuelva a agarrar el PowerPoint y se los vuelvo a contar de punta a punta, que encima, o sea, ¿se acuerdan que el primer cuatrimestre, o sea, nos quedamos medio corto con el tiempo a veces y siento que voy a las chapas, y creo que no sé cuánto me sirve a mí y a ustedes no sé tampoco cuánto les sirve. Así que estoy pensando un poquito cómo va a ser la propuesta, la dinámica de las clases de repaso. En principio, me parece que va a ser así, o sea, designemos, o sea, no sé, clase de repaso 1 y trabajemos con la radiación solar y la primera parte de la humedad de la atmósfera. Y ahí ustedes pongan sobre la mesa, bueno, profe, esto no se entendió, esto no quedó claro, esta diapositiva no está clara, o esta parte de este concepto no se entiende, y vamos al hueso directamente con esas dudas puntuales. Al mismo tiempo yo también pretendo por ahí traer, digamos, o sea, algún ejercicio conceptual o práctico para que trabajemos entre todos y nos sirva a modo de repaso, ¿sí? Así que mi propuesta es que sea esta doble modalidad, que ustedes traigan la consulta, la discutamos, y yo genere alguna pregunta para que trabajemos entre todos, o algún ejercicio para trabajarlo en clase y hacer el repaso desde ahí. Así que no sé, lo dejo a modo de comentario de consulta. Por supuesto, si ustedes prefieren que hagamos de nuevo todo el repaso de las clases, alguna parte la hacemos. Juli, ¿sí mejor cuál? ¿La propuesta 1 o la propuesta de todo el repaso de punta a punta? La 1, dale. Sí, sí, sí. A mí me parece un poquito más desafiante y me parece que es la forma, digamos, de profundizar un poquito mejor algunos conceptos. Y como digo, o sea, las clases están disponibles, así que si hay algo que no se entendió, es volver al video, digamos. Y de esa forma también capitalizamos y optimizamos un poquito el tiempo que tenemos en estas clases de repaso y permite seguir profundizando un poquito. Así que ese es un poquito el aviso, digamos, es un cambio de modalidad respecto a cómo manejamos los repasos el cuatrimestre pasado. Así que bueno, discútanlo, si hay alguna sugerencia, por supuesto, son todas bienvenidas, la puerta siempre está abierta. De mi parte estoy con los avisos, estoy en condiciones de ir a la teórica y seguir con la clase. ¿Alguna duda, consulta, comentario, algo que haya que aclarar? Exacto, bien, perfecto, genial, Santi, yo completamente de acuerdo, yo también pienso en eso, así que voy a tratar de armar 1, 2, 3 ejercicios cortos, como para que, o sea, el mismo día de la clase de repaso, les genero la consigna, y hacemos una resolución colectiva entre todos, que también nos sirva de insumo, digamos, como para ir guiando. Exacto, exacto. O sea, un poquito la idea es ir por ahí. Sí, tal cual, o sea, voy a hacer hincapié, digamos, o sea, voy a tratar de que les quede claro a ustedes cuáles son los núcleos o temas importantes que me interesa que ustedes manejen y sepan, y van a ser, digamos, susceptibles de ser evaluados, digamos, o sea. Así que un poquito, digamos, la propuesta de la clase de repaso, que son varias clases, creo que nos van a quedar 3 o 4, va a ser, digamos, la de poder tener esta instancia de trabajar en clase en algún concepto entre todos, hacer hincapié y reforzar los conceptos que son importantes y que a ustedes les quede claro qué cosas a mí me interesaría evaluar y qué cosas por ahí son detalles que, bueno, ustedes después pueden profundizar con el material o de manera autónoma hacer una profundización de los conceptos. Bien, genial, buenísimo, buenísimo. Me alegra que estemos de acuerdo, digamos, con esto. Así que ya el lunes vamos a ir arrancando por ese lado.
Momento. Acaba de entrar, estoy viendo que entra el Chino Rosas y también tenía de avisos. A mí me habían dejado tarea de mi lado, de mi cancha. Creo que fueron el Chino y Ale Baldán. Había dos preguntas que surgieron en la clase pasada que no supe resolver en el momento y tuve que ir a buscar un poquito de información. La primera pregunta tenía que ver con una relación entre la presión atmosférica a nivel del mar. Hola, Chino. La presión atmosférica a nivel del mar y la presión atmosférica en altura. Ale creo que había planteado, digamos, o sea, estábamos hablando acerca de cómo se distribuyen las presiones atmosféricas en la superficie del planeta, cómo esas diferencias de presiones generan, digamos, desplazamientos o movimientos de masa de aire desde sitios de mayor presión hacia sitios de menor presión, ¿sí? Ese era un poquito, digamos, el contexto en el cual estábamos hablando cuando surgió la consulta, la pregunta de Ale. Ale planteaba por qué no, creo que lo que entendí de tu pregunta es, ¿por qué no pasa o si pasa que el aire a nivel del mar, o sea, 0 metros sobre el nivel del mar, que está a mayor presión, no se desplaza hacia lugares, hacia zonas de altura, donde sí hay, o sea, donde hay menor presión atmosférica, siguiendo esta regla de que el aire se desplaza, digamos, desde mayor presión hacia menor presión? ¿Era esa la pregunta, Ale, o el comentario que habías hecho? No, entonces estoy confundido. O sea, a ver, porque no tiene el nombre de quién me hizo la consulta. Bueno, no importa, no importa. Si no, repetime cuál era la duda. Pero tiene que ver con la presión atmosférica a nivel del mar y los desplazamientos de masa de aire, ¿no? Desde el 0 metro a nivel del mar a sitios de mayor altura y de menor presión. Entonces, a lo que iba era que, o sea, lo estuve pensando un poquito más y viendo algunos esquemas y leyendo un poquito más. Sí, la regla general es que las masas de aire tienen tendencia a desplazarse desde mayor presión, mayor densidad, hacia sitios con menor densidad y con menor presión atmosférica. Además, juegan siempre dos factores más, ¿no? Dijimos, la temperatura, que en definitiva va a tener un impacto sobre la densidad del aire, digamos, y en sí la presión atmosférica. Está. Sí, ahora me acuerdo. Ahora discutimos eso, sí. Hola, Carlos. Entonces, a ver, ¿qué venía diciendo? Ok. Estábamos hablando del desplazamiento desde de las masas de aire, desde sitios de mayor presión hacia menor presión. Es cierto, eso pasa, digamos. Pero además, tenemos en juego, en la ecuación y en estas reglas de movimiento de desplazamiento de aire, dos variables más. Una es la temperatura y otra es la fuerza de gravedad del planeta, ¿sí? O sea, son dos variables constantes que van a estar siempre jugando en esta dinámica entre qué se mueve en el aire y qué no se mueve, ¿sí? Entonces, si yo tengo aire con mayor densidad, más denso, pegado a 0 metros, digamos, a la superficie del planeta, al nivel del mar, a igual temperatura, digamos, si no hay cambio de la temperatura se mantiene constante, y yo voy subiendo, por ejemplo, un barranco y un cerro que está pegado a la costa, eso no va a generar, digamos, que el aire más denso, que está a mayor presión, se desplace en iguales condiciones de temperatura hacia capas superiores, ¿sí? Porque como no hay cambio de temperatura, lo que está ejerciendo, digamos, la variable que está haciendo que el aire más denso se pegue a la superficie es la gravedad, ¿sí? Entonces, el aire más denso con mayor presión va a mantenerse pegado a la superficie por efecto de la gravedad. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura, entonces el aire no se va a movilizar verticalmente, ¿sí? Si en ese mismo contexto, ahora comienzo a subir la temperatura de todo el sistema, ahora sí, el aire más frío, más denso, que está pegado a 0 metros sobre el nivel del mar, que tiene mayor presión atmosférica, va a comenzar a movilizarse. ¿Por qué?
porque aumenta su temperatura, gana calor, aumenta la frecuencia de choque entre las moléculas que forman esa mezcla de aire, y eso genera fenómenos de convección, ¿sí? Entonces ahora sí, la masa de aire entra en desplazamiento. Pero, o sea, tenemos que pensar que para que la masa de aire se desplace, y sí, va a tener que ver con la presión atmosférica, pero esa presión atmosférica va a tener que ver con temperatura, y en estos casos, cuando la temperatura se mantiene constante, con la fuerza de gravedad del planeta, ¿sí? Momento. Ale me repitió la pregunta y sigo sin poder contestarla, Ale, porque evidentemente la anoté mal y busqué otra cosa. Lo que estuve averiguando era sobre esto, sobre si el aire a nivel del mar se desplazaba. Déjame que la anote de nuevo, pero voy a anotar bien ahora. Era si cambia el nivel del mar. Claro, tenía que ver con el mar, pero yo interpreté como 0 metros sobre el nivel del mar. O sea, si se eleva el nivel de las aguas del mar cuando hay baja presión. Baja presión. Te la voy a deber para el lunes. La voy a seguir. Podemos igual, ya creo, ya está buena, digamos, esta pregunta disparadora de Ale. Todos la leyeron en el chat, ¿no? O sea, los invito a que hagamos una búsqueda, todos, todas, y armemos una predicción de antemano. Y después vemos, a ver qué nos parece, o sea, en función, haremos una predicción, o sea, la pregunta de Ale funciona como hipótesis, o sea, funciona como pregunta científica. Nosotros podemos armar una predicción de antemano, es decir, sí, va a pasar que va a cambiar el nivel del mar por efecto de la presión atmosférica. O no va a pasar que cambia el nivel del mar por efecto de la presión atmosférica. Hola, Cristian. Podríamos entonces jugárnosla por el sí o por el no. Busquemos un poquito a ver que en alguna bibliografía, algún capítulo de libro, algo que nos dé alguna pista sobre esto y la seguimos discutiendo el lunes. Porque me parece que la pregunta está interesante y genera, digamos, esta posibilidad de poder indagar un poquito más. Yo pienso, o sea, mi predicción es que van a haber cambios en el nivel del mar por efecto de la presión atmosférica, pero que van a ser cambios muy despreciables. O sea, los cambios en el nivel del mar están dados principalmente por efecto del efecto gravitatorio de la Luna sobre el planeta, digamos. O sea, lo que define las mareas, la marea alta, la marea baja, el nivel alto del mar o menos alto, generalmente, o sea, está explicado mayoritariamente por el efecto gravitatorio del planeta. A mí me parece que un efecto de presión atmosférica sobre el nivel del mar es, si bien existe, es casi imperceptible, y no sé si será medible, de hecho. O sea, para mí esa es un poco la predicción o el adelanto, que va a ser imperceptible. Pero, bueno, o sea, nos sacamos la duda. Perdón, después. Ale queda pendiente porque la entendí mal la pregunta, o sea, y estoy buscando otra cosa. La segunda pregunta era del Chino Rosas, era si en los días de baja presión esta sensación, digamos, de pesadez, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, malestar corporal, es un mito, una creencia popular, digamos, un dicho, o si realmente hay relación y hay algún tipo de conexión entre el estado, digamos, y el estado, digamos, de la presión atmosférica. O sea, ¿qué relación hay entre, digamos, una sensación física de malestar, un dolor de cabeza, por ejemplo, y la presión atmosférica? Vero, ¿me estás contando una afirmación de algo que estás leyendo o esta hipótesis es lo que puede llegar a pasar respecto a la presión atmosférica versus...
Ahí lo estaba buscando, y dice que al aumentar el nivel del mar, la presión atmosférica, por ende, baja, disminuye. Después hay un par de, eh, eh, como que se le dice, ejercicios ahí, matemáticos, ecuaciones, y no sé qué cosas más que no las entiendo, pero sí, sí, acá, eso es lo que está diciendo acá. Ajá, bien, buenísimo, anoto. Sigamos buscando. A ver, la pregunta de Ale iba más a el efecto de la presión sobre el nivel del mar. O sea, entonces, y Vero nos está contando del efecto del nivel del mar sobre la presión. O sea, tenemos las dos variables, ¿no? O sea, estamos trabajando con la variable 1, que es presión atmosférica, la variable 2 es nivel del mar. La pregunta de Ale ponía a la presión atmosférica en X sobre el efecto en el nivel del mar. El nivel del mar sería Y. O sea, el comentario de Vero da vuelta a las variables. Ahora, el nivel del mar, X, condiciona la presión atmosférica, Y. O sea, es sutil, pero digamos, o sea, nos permite hablar de cuál es causa y cuál es consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la que modifica a la otra? O sea, así que, como para seguir, digamos, o sea, complejizar un poquito el asunto. Exacto, o sea, no es. Si bien estamos hablando de las dos variables, cómo se relacionan, la pregunta de Ale iba así: la presión influye sobre el nivel del mar. O sea, por eso, o sea, está bueno el aporte de Vero, pero podemos seguir buscando, a ver si, qué pasa al revés, ¿no? A ver si, cuál influye sobre cuál, o sea. Claro, y tiene algo que ver de qué manera se mide también o se evalúa, porque en el caso este de la respuesta que yo estaba dando, se miden hectopascales. Sí, no, eso, digamos, es como la unidad de medición para presión atmosférica. Está bien, sí, o sea, no, en principio no debería haber, o sea, la forma de medir, o sea, las unidades o los instrumentos que se usan no deberían tener, digamos, influencia. O sea, tenemos las dos variables a medir, no me importa con qué la mido o en qué unidades, lo que me interesa es ver si existe una relación de causa-efecto entre la presión atmosférica y el nivel del mar. Ahí los estoy leyendo en el chat. Chicos, chicas, no vi la documental de Zac Efron. ¿Está buena? Sí, Pablo, miralo porque está muy bueno. ¿Está en Netflix? Afirmativo. Bien. Lo único que consumo hoy, este año es Netflix. Somos dos, no tengas Sí. problemas, yo corté DirecTV. Bueno, buenísimo, la anoté también. La voy a buscar. Justo me estoy quedando sin nada para ver. ¿Qué haríamos en esta cuarentena sin Netflix? Sí, definitivamente. Bien, ahí Hernán también aporta ahora, suma a esta discusión que estamos teniendo del efecto de presión, nivel del mar, la variable altura. La pensemos. Más Chicos, que o nada sea, por donde quiero. estamos, más por nada por donde estamos viviendo, en la altura acá sobre el nivel del mar, cerca de la cordillera. Sí. Ah, está bien, vos me decís de la altura sobre el nivel del mar con respecto a la presión. Sí, 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 eso perfecto. Exactamente. Sí, 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 eso perfecto, sí, genial. Bien, la semana que viene propongo que uno de los temas a seguir discutiendo es esto que disparó Ale, Valdán. Esto salió de manera espontánea, pero me parece que es, digamos, una pregunta que nos permite indagar un poquito y discutir acerca de cómo se relacionan estas variables. Así que, en principio, el lunes arrancamos con esto, con la relación entre la presión atmosférica y el nivel del mar. Bien, momento, pará, porque me quedó inconcluso la otra consulta. La otra consulta era la del chino, que era acerca de si existía algún tipo de evidencia empírica real acerca de la relación entre la presión atmosférica baja y la sensación de malestar o de dolor corporal o de molestia o de cansancio o de fatiga
y por lo que estuve viendo encontré un par de papers y unos PDFs de capítulos de libro que hablan acerca de cambios fisiológicos y, digamos, que influyen sobre el bienestar y sobre la salud de las personas en función de la alta o la baja depresión. Hablan principalmente, o sea, como que un síntoma muy claro es el dolor de cabeza y fatiga, referido digamos, a días de baja presión atmosférica, ¿sí? Y esto tiene que ver, digamos, con una compensación interna, digamos, entre la presión interna del cuerpo, del organismo, y la presión externa atmosférica, ¿sí? Ahí lo que leí era que, o sea, digamos, existen en el cuerpo una serie de mecanismos anatómicos para compensar la presión de la atmósfera externa y la presión interna. Pasa, por ejemplo, o sea, un ejemplo extremo es cuando uno viaja en una cabina presurizada de un avión, o cuando hace, digamos, un descenso, ¿vieron cuando hacen, no sé, muchos metros de descenso o de ascenso en poco tiempo y se produce, vieron que cuando uno se le tapan los oídos o escucha ruidos extraños en el oído? O sea, ahí está viendo un ajuste de compensación en el oído interno, digamos, respecto de la presión interna que en el encéfalo a nivel del sistema nervioso central y la presión externa, digamos. Entonces, hay, digamos, ciertas condiciones atmosféricas de baja presión que no logran ser del todo compensadas digamos, por estos mecanismos. O sea, habla del conducto de Eustaquio, el oído interno. Hay una serie, digamos, de adaptaciones anatómicas en el oído medio nuestro, de los mamíferos, digamos, que permiten ajustar presión interna y presión externa, ¿sí? Cuando no se produce un ajuste, bueno, perfecto, ahí se producen, digamos, descompensaciones que tienen que ver con la circulación sanguínea, la presión, digamos, interna del oído medio, y eso genera molestias, dolores de cabeza, cambios en la irrigación a nivel del sistema nervioso central. Así que hay una relación, o existe una explicación fisiológica de por qué escenarios de baja presión pueden tener un impacto negativo en una sensación de fatiga, en un cansancio o en migrañas y dolores de cabeza, ¿sí? Así que un poquito la cosa iba por ahí. No, gracias a vos, estuvo buenísima la consulta. Y yo no lo sabía, la verdad. Estamos a menos de un minuto de que se corte, se nos pasó volando el primer bloque. Así que les corto ahora y volvemos a entrar. ¿Les parece? Así ya vamos arrancando con lo que nos queda de la clase. Bueno, les corto, ahí volvemos.